Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Matisi nuevamente. En esta oportunidad vamos a responder la pregunta ¿cómo hallar la razón trigonométrica de la mitad de un ángulo? Si quieres enterarte acerca del desarrollo de este tema o estos conceptos, te invito a seguir viendo el video. Muy bien, antes de empezar con el desarrollo, quisiera acotar diciendo que los conceptos que vamos a ver en la pizarra o en este video precisamente van a ser algunos métodos que te van a ayudar quizás a captar mejor el concepto de las razones trigonométricas y también a utilizar como herramientas para el cálculo de ángulos mitades. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar. Imaginemos que tenemos por acá el triángulo ABC. Y bueno, voy a poner a este ángulo alfa, por ejemplo. La medida del ángulo CAB o del ángulo A vale alfa. En un triángulo ABC se suele poner la B a los lados como medida lo siguiente. Si acá es A, acá se le pone A minúscula. Si acá es C, acá C minúscula y acá B minúscula. Con eso ya puedo yo calcular las razones trigonométricas como el seno, el coseno, la tangente, etc. Pero voy a tratar de hallar las razones trigonométricas de la mitad de ese ángulo. Para ello voy a aprovechar conceptos de la geometría de la siguiente manera. Voy a prolongar el segmento BA desde este punto hasta llegar a un punto con la condición de que la distancia que se genere sea igual a la hipotenusa del triángulo rectángulo. Quiere decir que voy a dibujar un segmento que se encuentre en la prolongación del segmento BA hasta llegar a un punto en donde la distancia de este segmento generado sea igual a B como medida, como pueden observar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es unir el vértice C con este punto generado y entonces obtengo un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Muy bien, luego se sabe también que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores. Por lo tanto, este ángulo más este ángulo de acá debe de ser igual a alfa. Pero como es isósceles, estos ángulos deben de ser iguales. Y bueno, la suma de ellas dos tiene que ser el ángulo alfa, ¿no? Por la propiedad básica que consiste en lo siguiente. Tenemos este triángulo alfa, acá teta y acá x. Bueno, se cumple que x es igual a la suma de ellas dos. Entonces eso es lo que vamos a aplicar por acá. Vamos a decir que este alfa es la suma de ellos dos, pero como es un triángulo isósceles, quiere decir que este ángulo con este ángulo es el mismo en medida. Entonces eso conlleva a decir que cada uno vale alfa medios. Claro, porque la suma de ellas dos tiene que darte alfa. Entonces hemos generado también un triángulo rectángulo con un ángulo alfa medios. Y entonces si tenemos los lados de ese triángulo rectángulo, entonces ya tenemos las razones trigonométricas del ángulo alfa medios. Eso quiere decir que podemos hallar las razones trigonométricas para el alfa medios. Entonces, como se dice acá en este triángulo que estoy sombreando, ya podemos obtener las razones trigonométricas para este ángulo alfa medios. Por ejemplo, podría hallar la tangente de alfa medios. Como ejemplo, vamos a hallar la tangente de alfa medios y eso va a ser igual al cateto opuesto, quiere decir entre el cateto adyacente que es C más B. Y bueno, y así sucesivamente pueden hallar las demás razones trigonométricas como el seno, el coseno, la secante, la cosecante, la cotangente. Y si en caso necesitasen la hipotenusa, simplemente aplicarían Pitágoras y ya tienen los tres lados del triángulo. Bueno, algo opcional vamos a hacer por acá. También es otra estrategia que podemos usar para hallar ángulos mitad. Bueno, acá tenemos nuevamente el triángulo ABC. Si acá es A minúscula como medida. Si acá es C, acá es C minúscula como medida. Y si acá es B minúscula como medida. Bueno, este ángulo de acá imaginemos que sea alfa. ¿Cómo podría yo hallar las razones trigonométricas de alfa medios en este triángulo? Para ello vamos a generar los siguientes trazos y la idea va a ser en que vamos a construir un triángulo isósceles, ¿sí? En donde los lados iguales van a ser C, van a tener por medida igual a C, sea la hipotenusa. Entonces voy a generar más o menos un lado por acá que también sea C, de la siguiente manera, bueno, algo así, y voy a unir estos puntos. Entonces la condición es que todo esto sea C, ¿no? Esto igual a esto, y entonces voy a
poder calcular este lado de acá, porque va a ser igual a C menos A. Entonces eso va a ser C menos A, este ladito. Tengo este lado de acá, eso quiere decir que por Pitágoras podría hallar yo el tercer lado. Vamos a ver si uno de sus ángulos es la mitad de alfa. Para ello vamos a completar ángulos de la siguiente manera. Bueno, vamos a recordar también una nota teórica acerca de los triángulos isósceles. Imaginemos que tenemos acá un triángulo isósceles. Imaginemos que tenga estos dos lados iguales y este ángulo igual a θ. Entonces, si es triángulo isósceles, lo que se va a cumplir, este ángulo X está en función de θ y eso va a ser igual a 90 menos la mitad de ese ángulo. Entonces, si tenemos esto como nota, vamos a decir que este ángulo va a ser igual a 90 menos la mitad de ese ángulo, alfa medios, haciendo similitud de propiedades, ¿no? Entonces este ángulo se puede calcular. Como acá se formó un pequeño triángulo rectángulo, quiere decir que este ángulo con este ángulo suma 90. Pero como acá tengo 90 menos alfa medio, eso quiere decir que ese ángulo vale alfa medios. Entonces he obtenido un triángulo rectángulo con un ángulo de alfa medios. Entonces ya puedo yo aplicar ahí razones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, podría yo hallar la tangente de alfa medio en este caso, y va a ser pues el cateto opuesto, que es C menos A, y el cateto adyacente, que es B. Por ejemplo, hemos hallado la tangente de alfa medios. También podemos hallar entonces las demás razones como coseno, secante, etc. Muy bien, entonces hay dos propiedades en las que estamos aplicando el cálculo de ángulos mitades. Vamos a verlo en este ejemplo un poco más complejo, cómo aplicar lo que acabamos de ver por acá. Bueno, el problema nos dice en el triángulo rectángulo ABC hay un triángulo rectángulo, nos dice. Entonces voy a dibujar el triángulo rectángulo. Bueno, recto en B, nos dice. Quiere decir que el ángulo de 90 grados está en B. Y acá voy a colocar A y acá voy a colocar C. Entonces tengo el triángulo rectángulo ABC recto en B. Después nos dice que se traza la bisectriz AD relativa al lado BC. Voy a trazar desde el vértice A una bisectriz que llega al segmento BC en D, bisectriz AD. Como sabemos, la bisectriz es una línea notable, ¿sí? Que pues divide al ángulo en dos partes iguales. Si esto es alfa, esto es alfa. Muy bien. Entonces hasta ahí estamos teniendo esta figura. Luego nos dicen si AD, el segmento AD tiene por medida M, o sea la bisectriz que es AD mide M, hay la tangente de A cuartos. Tiene que hallar la tangente de A cuartos, o sea de la cuarta parte del ángulo A. Muy bien, entonces como decimos por acá, cuando tenemos un triángulo ABC, de vértices ABC, se suele poner las minúsculas como medidas en los lados opuestos. Por ejemplo, si acá es C, esto tiene medidas C minúscula. Si acá es B, acá es B minúscula. Y si acá es A, todo esto vale A minúscula. Bueno, nos están pidiendo la tangente, piden la tangente de A cuartos, pero el ángulo A le hemos puesto como 2 alfa. Eso quiere decir que 2 alfa sobre 4 estarían pidiendo en realidad la tangente de alfa medios. Entonces vamos a enfocarnos en encontrar la tangente de alfa medios. Para ello vamos a aplicar lo que hemos visto por acá. La idea es ir disminuyendo de mitad a mitad para llegar a lo que nos piden. Por ejemplo, voy a prolongar desde este punto, como hicimos acá, un segmento igual a la hipotenusa, o sea, un segmento que mida B. Ahora, luego unimos estos dos puntos y obtenemos el triángulo isósceles. Muy bien, en el que este ángulo con este ángulo era igual al ángulo exterior, pero como acá es 2 alfa y estos ángulos son iguales, eso quiere decir que cada ángulo vale alfa, porque alfa más alfa nos da 2 alfa, pero nosotros necesitamos la tangente de alfa medios. Para ello voy a hacer lo mismo otra vez para poder encontrar el alfa medios. Entonces nuevamente desde este punto voy a prolongar una distancia que sea igual a esta distancia. Muy bien, imaginemos que a esta distancia le pongo P, ¿sí? A toda esta distancia, entonces esta también va a ser P, porque la condición es que el segmento que proyecte tenga la misma medida de la hipotenusa del triángulo que tengo. Entonces voy a venir ahora a este punto con este. Bueno, y otra vez tengo un triángulo isósceles en el que el ángulo exterior es alfa. Hemos dicho que estos ángulos son el mismo porque tenemos el triángulo isósceles a lados iguales, se lo ponen ángulos iguales.
pero como es alfa acá, este ángulo entonces tiene que ser alfa medios y este ángulo también tiene que ser alfa medios, porque la suma nos tiene que dar el ángulo exterior. Bueno, ahora sí empezamos con los cálculos. Voy a tomar en este triángulo pequeñito el coseno de alfa. El coseno de alfa va a ser cateto adyacente C sobre la hipotenusa, que es M. Ahora el coseno de este alfa para este triángulo que estoy sombreando, y va a ser cateto adyacente, ahora es B más C, sobre la hipotenusa P. Igualando esta con esta puedo despejar P, y P nos va a salir M por BC sobre C. Y finalmente, como nos pide la tangente de alfa medios, y es lo que hemos originado a partir del triángulo inicial, voy a tomar la tangente de este ángulo. Entonces la tangente de alfa medios va a ser igual al cateto opuesto, o sea, sobre el cateto adyacente, todo este cateto. Recordar que lo estoy tomando en este triángulo, en todo el triángulo prácticamente, donde el cateto opuesto era A y el cateto adyacente viene a ser P más B más C, P más B más C. Pero este P lo tenemos acá, entonces lo podemos reemplazar y vamos a obtener lo siguiente. Claro, P va a ser M sobre C y acá nos va a quedar B más C. He reemplazado P por esto y nos está quedando B más C. Como acá el factor común es B más C, puedo factorizar. Factorizo B más C y nos va a quedar M entre C más 1. Entonces por acá lo vamos a trabajar. Este M sobre C más 1 es igual a decir M más C, ¿no? Por 1 por C y todo esto sobre C. Muy bien, entonces lo que voy obteniendo por acá va a ser A sobre B más C por, bueno, ahora es M más C, y este C pasa a multiplicar arriba. Y bueno, nos quedaría esa expresión que vendría a ser la que está en claves, ¿no? Y esa sería la respuesta para este problema, que sería la respuesta B. Muy bien, si el video te sirvió, te invito a compartirlo, te invito también a suscribirte al canal, a dejar tu like para que lo apoyes y se pueda seguir haciendo más videos, y conmigo sería hasta la próxima.